Buenas noches, una muy cordial bienvenida a cada una de nuestras participantes en este hermoso curso de consejeras bíblicas. Y hoy, como cada ocasión, vamos a tener un tema muy precioso, sobre todo porque los temas que estamos compartiendo en este espacio pues siempre están basados en la palabra de Dios, en la Biblia, en su libro de vida y poder. Y esta ocasión vamos a ver nuestro tema 5. Fíjate qué emocionante. No sé si tú lo veas así, pero a mí se me hace tan precioso que cómo se va el tiempo, ¿verdad? Bien rápido. Y estamos en el tema 5. Y este tema es los principios de Dios desde el Génesis. Y ahora, ¿por qué los principios de Dios? Bueno, pues porque Él es el creador y son eternos. Eso significa que no tienen fecha de caducidad. A pesar de el mundo, las modas, las influencias, las ideas, el humanismo, la cultura, la tradición, la religión, bueno, Dios sigue obrando y haciendo que su palabra y presencia permanezcan para siempre. Así que muy bienvenidas, estén listas. Yo sé que a algunas les gusta tomar notas, otras están que no se quieren perder nada para que les quede más grabado. Y saludos y un abrazo a Edith Garrido, Edith Rocha, Irma, Emma Loya, Guille Cid, Alicia, Laura Tafoya, Lucy, Ofe, Mari Guzmán, Nati Cid, Nelly Maldonado, Vero Fernández. Bueno, mira qué hermoso grupo. Empezamos con 15 participantes. Tenemos alrededor de 30, confiando que se vayan agregando, ¿verdad? Mira, ahorita ya se siguen agregando. Estamos a muy buen tiempo para que entren desde el principio y que puedan tener esta bendición de recibir esta palabra. Y fíjate que en la mente de muchas personas que solamente han recibido palabra, ya sea por influencia familiar o aún de cierta religión, muchos piensan que Jesucristo, el Hijo de Dios, pues empezó su existir cuando vino a nacer a un pesebre, ¿no? Pero vamos a ver aquí en la palabra que Jesucristo es eterno. Ahora, vino a nacer, vino a la tierra, lo hizo como un ser humano, pero eso le llaman el Dios encarnado, o sea que se hizo carne. Pero Él ha existido siempre. Y fíjate lo que dice ahí Juan capítulo 1, el Evangelio, del 1 al 5, nos habla de la revelación que este apóstol amado del Señor tuvo acerca de el Hijo de Dios. Y dice la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. En otras traducciones dice el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, verbo con mayúscula. Y en las traducciones actuales lo definen como la palabra, porque es acción, es poder, es vida, ¿no? La palabra estaba con Dios. Siempre que escuches la palabra es Jesucristo, ¿eh? Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Fíjate qué pasaje tan hermoso. Si le pusiéramos en lugar de esa traducción la palabra con mayúscula, le pusiéramos Jesús, pues llena todos los requisitos, ¿verdad? El Hijo de Dios, amado Salvador nuestro.
Entonces, para la vida de la consejera, hermosas, es vital que conozcamos los orígenes de todo lo que existe y que fue creado por Dios. Y para esto hay que ir a su palabra, ¿sí? Entonces encontramos en Génesis, vamos a estar todo el tiempo hasta el final, vamos a ver otro pasaje, pero iniciamos con un pasaje diferente del Nuevo Testamento y luego vamos a ver todo lo de Génesis. Por cierto, quien toma nota, yo le voy a dejar una tarea. Se me hace luego bien curioso, bueno, yo les lanzo el desafío, no están obligadas, pero lo que les pido que hagan es para enriquecer más su vida, ¿verdad? Y la tarea es de que si tienen la oportunidad de en estos días leer los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Les va a ser de mucha ayuda, porque fíjate que en estos primeros 11 capítulos del libro del Génesis se habla de lo que Dios creó y de ahí se establecen muchos principios. Hoy vamos a ver algunos, ¿sí? Tanto en el capítulo 1 como el capítulo 2. Pero cuando tú te vas y lees, ¿verdad? El capítulo 2, el capítulo 3, que es cuando la tentación de Eva y Adán, y luego hablan de los hijos de ellos y esa historia tan tremenda, de esa muerte prematura ocasionada entre hermanos, ¿verdad? Por uno de los hijos al otro. Y luego a partir del capítulo 5 nos habla de los descendientes de Adán. Y vienen una serie de nombres. Yo te voy a encargar y a recomendar que no te los saltes. A veces son nombres raros para nuestra cultura, poco comunes, pero aquí hay dos cosas. Hay que leer todo de la palabra. Y cuando los nombres son raros, nos obliga a leer mejor, porque nuestros ojos no están tan acostumbrados a ver este tipo de nombres. Pero aquí nos narra de la genealogía de Adán. En capítulo 6 nos habla acerca de la maldad del hombre. Sí, fíjate, está casi arrancando la creación de Dios con el ser humano. Ya tiene todo el escenario de todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra, tanto los mares como en los ríos, en la misma tierra y aún en los aires, ¿verdad? Entonces viene la historia hermosa y poderosa del arca de Noé. Y fíjate, esta historia abarca, porque después del diluvio hubo una tremenda destrucción donde murieron todos los que habitaban antes de Noé y nada más él y su familia se salvó. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 nos habla de esta historia que no es para niños, hermosa. Muchos hacen mucho énfasis en darle como tipo cuento, ¿verdad? Esto de la historia de Noé, pero realmente no es nada más para niños. Qué bueno que lo sepan, pero aclararles que esto es realmente lo que Dios hizo. Y en el capítulo 9 vemos la preciosa alianza que hace Dios con Noé, y cuando establece, ¿verdad? Y él decreta como rey soberano que es que no va a volver otro diluvio aquí en la tierra. Ahora, algunas dirán, bueno, pero es que ha habido muchas inundaciones, sí, pero este fue un diluvio donde destruyó todos los habitantes de ese tiempo que estaban en la tierra. Y aunque ha habido muchas muertes trágicas y mucha destrucción en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestro México, yo viví unos años en Guadalajara y es impresionante el tipo de diluvios que caen allá, ¿sí? Yo ni en México yo vi y oí llover tanto como en Guadalajara, pero hay otros estados que igual tienen esto, pero no hubo destrucción masiva ni total, ni desapareció la humanidad. Entonces luego habla de la historia de Noé con sus hijos y los descendientes en el capítulo 10
nos habla acerca de los descendientes de Noé. Y si tú observas cuando está hablando de los hijos de tal y que fueron tales, 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 y los hijos de tal, y va haciendo toda una referencia. Y aquí tú puedes ver el orden de Dios, ¿sí? Porque más adelante en su pueblo hacía este tipo de listados de los descendientes y el que no estaba en ese listado pues no era considerado como parte del pueblo. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento y vemos que también hay dos genealogías de parte de María y otra de parte de José acerca de los descendientes de Jesucristo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Y el capítulo 11, que es lo que te digo que lo primero, porque en el capítulo 11 vemos la historia de la Torre de Babel, que tampoco es otro cuento, sino que fue algo real. Y fíjate, como te decía, en estos primeros capítulos se establece muchos principios que hasta la fecha se siguen. Y aquí, por ejemplo, fue los diferentes idiomas. Ahí, hasta este punto todo el mundo hablaba un solo idioma. Y el Señor interrumpió ese intento de torre para llegar al cielo, según los habitantes de la tierra, y entonces les confundió el lenguaje. Y como ya cada quien hablaba algo diferente, pues se tuvo que retirar, porque pues cómo se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si tienes oportunidad de esto, y luego nos habla de los descendientes de los hijos de Noé, y vemos allí el capítulo 12 ya es otra historia, y empieza con el 12 cuando Dios llama a Abraham sin H. Y es importante que también conozcas cuando leas Génesis inicios, que a él ahí inicia una nueva nación con promesa y pacto en la vida de Abraham, en la vida de Abraham cuando ya tiene un hijo, ya le cambió el nombre, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, y de la vida de Jacob y sus 12 hijos, que fueron 10 hijos y 2 de los nietos, hijos de José, se establece las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Ahora, esto es bien interesante, hermosa. A ti como proclamadora de la palabra, la consejera tiene que estar preparada para enseñar. No se trata nada más de, yo te aconsejo que hagas esto, que hagas aquello. No, hay siempre que decir lo que Dios dice. Entonces, aquí en estos primeros 11 capítulos que te menciono, ya lo anotaste ahí para que no se te olvide. Algunas muy probablemente empezaron en los inicios de su fe, leyeron Génesis, así como que raro, ¿verdad? No, ahora léelo con este entendimiento. Entonces, en estos primeros 11 capítulos encontramos los orígenes de todo lo creado por Dios. La gente se pregunta, ¿y cómo comenzó todo? Y sin duda no ha leído y comprendido este pasaje. Y para nosotras hoy es disipar todo tipo de dudas. Los chicos, los niños, cuando van creciendo, una de las preguntas clásicas es, ¿quién creó a Dios? ¿Y cuándo nació Dios? ¿Verdad? Y Dios tuvo padres y lo natural que ellos viven, pues obvio que quieren equipararlo con Dios. Y muchos papás evitan ese tipo de respuestas porque no saben qué decir. Entonces, te vas y aunque el chico no sepa leer, si es un preescolar, por ejemplo, abres tu Biblia y le dices, mira, este es el libro de Dios, llamado la Biblia, la palabra de Dios. Y este libro nos narra los orígenes de todo lo creado y que Dios sustenta. Y ella habla de un Dios eterno, significa que no tiene principio y no tiene final. No es como nosotros. Los humanos nacemos, vivimos, morimos. Dios no nace porque Él siempre ha sido, por eso es Dios. Y Él no muere porque Él es espíritu, es aliento de vida, de poder y de fuerza. Y entonces cuando tú le dices lo que dice Dios en su palabra, se va a quedar muy tranquilo. Entonces, se requiere que una consejera bíblica que el Señor ha llamado pueda ser usada con poder y tiene que esforzarse día con día
para tener impresa la palabra del Señor en su interior. Por eso hemos venido a través de nuestro curso tratando con la renovación y transformación de la mente. Esto significa cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, y lo dice Pablo en Romanos 12:2. Cuando empezamos a leer la Biblia, generalmente aún recién venidas a Jesús o buscando de Dios, o ya tener algún tiempo, nuestra mente se activa en el terreno de lo lógico, de lo racional, de lo imaginativo, de lo supuesto, y a veces estamos leyendo y nuestra mente está activa, ¿no? Yo me imagino, no te imagines. La Biblia no es para despertar tu imaginación y para que fantasees, sino es para enseñarte los principios de Dios eternos. Y de allí que tenemos que renovar nuestra mente para que no sea la que protagonice esta lectura y este estudio. Una nueva forma de pensar ha de ser nueva en Jesucristo, porque entonces su presencia, su salvación, su pureza, el trato sanador que tiene, es lo que va a fluir para que podamos conocer los principios eternos del Padre y que su Espíritu nos va a estar revelando en cada oportunidad. La palabra, escúchame, que no ha sido grabada en el interior, ¿sí? No se podrá recordar ni aplicar. ¿Cómo te va a recordar algo el Espíritu si no lo conoces? El Espíritu, dice Jesús, que nos va a traer, ¿verdad?, a la memoria aquello que hemos escuchado de Dios. Y yo te quiero dar una palabra, especialmente a todas aquellas que han batallado mucho con su mente y se consideran olvidadizas, que no retienen nada, que no aprenden, que son tontas. Deja de estarte juzgando de esa manera y créele a Dios. Sigue con la renovación y transformación de tu mente. Aquí no influye si tú tienes estudios superiores o carrera profesional, no. O sea, esos estudios superiores y esa carrera profesional fueron para prepararte para una profesión, pero eso no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces es importante que repases estos pasajes porque si tú los desconoces, ¿cómo vas a crecer en fe y en certeza? Cuando vas creyendo lo que dice Dios en su palabra, no se te va a olvidar jamás. Ahora, tenemos como hijas de Dios un privilegio bien grande al saber que el libro de Génesis están escritos los primeros principios eternos. Fíjate que algo bien interesante, que estos principios fueron dados antes de la ley que dio al pueblo a través de su siervo Moisés. Ya estaban escritos en la creación, para la creación. Y es interesante saber que en los primeros capítulos, como te mencionaba, se establecen con verdad y con firmeza el orden del diseño de Dios para el resto de la humanidad por los siglos de los siglos. Entonces yo te invito otra vez a que vuelvas a leer con calma, con esta visión de ir descubriendo, y si puedes ahí subrayar esos principios que Dios va dando, donde inicia todo, mira, las razas, los idiomas, los pueblos. Ahí se va a manifestar todas esas generaciones vivieron en esa área del Medio Oriente antiguo que hoy es denominado como Turquía. ¿Tú sabías eso? Esas áreas, fíjate, fueron desde allá, desde el principio. Hay un salmo muy precioso que da una declaración contundente, ¿verdad? Salmos 24:1. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Este precioso Salmo 24, como otros salmos, que es importante repasar porque nos hablan mucho acerca de la soberanía
y el poder absoluto de Dios y Señor sobre los cielos y la tierra. Y aquí se refiere al universo, ¿sí? Fíjate, hace tantos miles de años atrás, y sin embargo les fue revelado a los salmistas las áreas de los cielos, ¿verdad? Y entonces aquí esta declaración que da el salmista por inspiración del Espíritu Santo, simple y sencillamente Dios es dueño de todo lo que existe. Él es el creador y nosotras somos criaturas, sus criaturas. Todo ser humano es creación de Dios. Job dice que el alma de todo ser humano está en la mano de Dios, ¿sí? Así que si tenemos y creemos en un Dios tan grande y poderoso, no te preocupes, hay gente en su ignorancia. Ay, y los de África, y los de la selva, y los de los lugares lejanos donde nadie llega. Pero, perdón, tú no has llegado, pero ¿tú crees que Dios no ha enviado? Es impresionante, ¿verdad? Yo no sé si tú sabes, pero fíjate que cuando yo estaba niña, teníamos un grupo que se llamaba de niñas misioneras, ¿no? Que nunca entendí del todo el por qué se llamaban así, pero se veía acerca de algunos personajes que fueron misioneros, donde fueron a diferentes lugares del mundo a predicar el Evangelio. Muchos de ellos hasta tradujeron porciones del Nuevo Testamento al dialecto o al idioma donde iban para que la gente tuviera acceso a la palabra. Y eh, sobre todo en los años 40, 50 y Estados Unidos, déjame te cuento, que fue uno de los países protagonistas en enviar misioneros. Estados Unidos hace muchas décadas era un país que fluía tremendamente con el poder del Evangelio y el poder de Jesucristo y su Santo Espíritu. Ve la condición ahora que están viviendo, pero ya ven muchos misioneros. Y en este tiempo me está tocando escuchar por la gracia de Dios a un pastor chino, Watchmaní, que yo había escuchado mucho de él, llegué a leer algo de él, pero ahora he estado escuchando muy frecuentemente en YouTube lo que él escribió. Él fue un pastor y él narra que hubo muchos misioneros que fueron a enseñarles las cosas de Cristo, pero después hubo una tremenda persecución en China y empezaron a cerrar templos y a cerrar, a esparcir iglesias, y entonces a él lo encarcelaron si no aceptaba contribuir con el gobierno y que él pasara reporte de todo lo que dice en sus predicaciones como una copia al gobierno. Y si el gobierno dice esto, no, tú no debes de decir esto, tú no debes decir aquello. Y si no aceptas, cárcel. Y él estuvo en la cárcel, y en la cárcel, ahí murió. Y en la cárcel escribió muchos escritos, ¿sí? De lo que es vivir verdaderamente por fe. Pero esos misioneros que te cuento fueron y sembraron. Entonces vemos que la misma inspiración que da el Espíritu Santo a los escritores de la Biblia, de los Salmos, también nos la da actualmente a todos aquellos que queremos proclamar su nombre. Entonces, Él es grande, Dios es eterno, es todopoderoso. ¿Y qué crees? Tú y yo somos limitadas, carentes y necesitadas. Por eso lo necesitamos tanto. Vamos a nuestro número 1, a Génesis 1, del 1 al 4, y vamos a ir desglosando estos versículos. Número 1 es Dios el Creador. Verso 1. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Sí? Otra versión dice en el principio. El primer principio eterno que toda consejera ha de establecer en su vida y en su enseñanza es que Dios es el creador de todo lo que existe. Y su base para esta declaración de fe es la palabra de Dios.
no la ciencia, no el razonamiento, no la lógica humana, porque estas, como humanos, también como te decía, son limitados. Dios es el creador y diseñador de la vida y la existencia. Y como Él es el creador, Él tiene toda la autoridad, toda, absoluta, de dar instrucciones, correcciones de vida, advertencias, mandamientos y el comportamiento correcto de sus hijos que a Él le agrada. ¿Sí? No es de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la religión, no, lo que a Él le agrada. Objetar lo que el Señor diseñó y formó con sabiduría, cuando se objeta y se niega, es necedad. Se llama rebelión a su voluntad soberana. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de los siglos hasta la fecha. El salmista dice, el necio dice, Dios no existe. ¿Y qué es el necio? Uno que rechaza la sabiduría, porque quiere vivir como se le da la gana, ¿verdad? Piensa lo natural. Sin embargo, en la palabra encontramos que Dios es el de la autoridad suprema porque es divino. Número 2, Dios pone orden por su espíritu. Verso 2 de Génesis 1. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Esta expresión gráfica del estado inicial de la tierra, algunos teólogos o estudiosos de la Biblia, es gente que se mete, echa mano de la arqueología, de la geografía, de los idiomas originales, de las costumbres, en fin, o sea, no es gente ignorante o que lo toma a la ligera, no, estos son estudios profundos y algunos de ellos dicen que esta tierra desordenada y vacía pudo haber sido el escenario de esa lucha tremenda que hubo cuando el Señor Dios Todopoderoso arroja a Lucifer. Y dice la palabra que una buena cantidad de ángeles creados por Dios, son los ángeles caídos, ahora demonios, ¿verdad? Que tuvieron una lucha pero impresionante, ¿sí? De tal manera que hubo esa oscuridad, esa confusión, todo era tremendo y por eso entra el poder de Dios para traer su orden a lo afectado por el mal. Pero esto, hermosa, no se queda tan solo en una explicación de lo que pudo haber pasado en esos inicios. Acuérdate, Génesis, inicio, origen, ¿sí? Entonces, es como una analogía, una comparación con nuestra vida. Yo no sé tú, pero cuando el Señor llegó a mi vida estaba desordenada y vacía. Había todo un caos, ¿no? Por la lucha, que no supe luchar, por los engaños del enemigo, por la oscuridad y la confusión que trae. Aquí lo interesante es que muchas veces uno se defiende yendo a la iglesia para que esto se vaya, pero por el solo asistir, sin ir conociendo realmente a Dios como quiere ser conocido, así llegamos a Jesucristo, con la vida desordenada y vacía. Cuando reconocemos nuestra condición tan necesitada y tan carente, tan vacía, tan inútil, tan dañada, entonces Él, así como dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, el Espíritu empieza a moverse de una forma impresionante a nuestra vida. Este es otro principio muy interesante, ¿sí? Número 3, Dios crea la luz y separa oscuridad. Verso 3, entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Ahora, yo quiero que
detengas una breve pausa junto conmigo y que observes lo siguiente, porque es muy interesante y muy importante, ¿sí? Cuando tú ves este texto, el principio, otro principio eterno es que Dios es luz, ¿sí? Y cuando Él llama a la luz, préstame atención, todavía no hacía la lumbrera que alumbra de día, que es el sol. Ahora explícame cómo hubo luz si no hay sol. Pues solamente eso es el soberano, versículos 14 al 16. Entonces queda claro que Dios es luz. Ahora fíjate algo bien precioso. Estamos en Génesis, pero tú te vas a los últimos capítulos de Apocalipsis y en la eternidad dice que no va a haber un templo, pero tampoco va a haber mar, pero tampoco va a haber muerte, no va a haber enfermedad, pero ¿qué crees que va a haber? Ya no va a haber sol, por cierto, ¿sí? Pero la presencia de Dios va a iluminar todo ese lugar. Yo quiero llegar. Yo le digo a Dios, yo no me lo quiero perder, yo quiero estar allí porque nuestra vida se ha acostumbrado tanto a la luz del sol, la luna, las estrellas tan hermosas, ¿verdad? Por algo siguen allí. Y luego nos hemos acostumbrado a la luz eléctrica, ¿ves? Pero en la eternidad ya no va a haber estos astros, pero la sola presencia de Dios ilumina. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque Él crea el sol y las lumbreras hasta el versículo 14 al 16. Entonces, estos efectos eternos hacen posible, aquí están físicamente manifiestos, ¿verdad? Pero espiritualmente Dios nos garantiza que cuando nacemos de nuevo, el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es una evidencia hermosa del nuevo nacimiento. Si tú dices haber recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, pero seguías en tinieblas, entonces nada más hiciste una oración repetida de memoria. Pero realmente el nuevo nacimiento te rescata de las sombras, de la oscuridad, de las tinieblas espirituales, para que podamos participar de su luz admirable. Y una vez que tú, otra señal de haber nacido de nuevo, otra señal de que hemos nacido de nuevo y contamos con esa luz que ilumina nuestro interior, podemos anunciar las virtudes de Dios. Y entonces decirle a la gente acerca del carácter santo de Dios, de sus atributos, de sus virtudes hermosas, de sus títulos, que por cierto, este debe ser parte del mensaje de la consejera. Siempre que te refieras a Dios, ¿sí? Con mayúscula, y estás hablando con alguien que empieza a querer conocer o que no conoce nada de Dios, tú tienes que irle agregando atributos, como lo dice la Biblia. No nada más digas Dios. Tú puedes decir Dios Padre, Dios eterno, Dios bueno, Dios justo, Dios fiel, Dios grande, Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios perdonador. No nada más digas Dios, porque la mayoría de la gente dice creer en Dios, pero no sabe ni conoce su carácter. Entonces, cuando tú le das este mensaje de esperanza, mucha gente que camina en la oscuridad espiritual y se encuentra con Jesús, que es la luz del mundo, entonces es convencido de su condición para tener un encuentro salvador. Esto es maravilloso. Número 4. Dios crea al hombre y a la mujer y seguimos ahí en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Ahora, en este texto observa el hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Los teólogos estudiosos de la Biblia sugieren la presencia, aunque la Biblia no menciona la palabra trino o trinidad, pero Dios no estaba solo.
No dijo, voy a hacer al hombre, sino hagamos al hombre. Y habla de lo que te decía al principio, la preexistencia de su Hijo, que es Dios, y Pablo reitera que Jesucristo fue creador de todo lo que existe. ¿eh? Entonces, y la manifestación de su espíritu, que la vemos ahí en el verso 2 de Génesis 1, 2. Y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ves? Más adelante Jesús se va a revelar como el Mesías esperado, prometido, esperado, y luego ya viene. Pero él ya estaba. La imagen y semejanza del hombre, del ser humano hacia el Señor es espiritual, hermosa, no física. Por eso yo te insisto una y otra vez, no desafíes ni retes a Dios. A ver, preséntate, a ver, te quiero ver. Si acaso te lo concediera, caerías muerta, como dice el apóstol Juan. Nadie jamás ha visto a Dios. Y si alguien lo ve, cae muerto. ¿Por qué? Por la calidad de pecador que somos. Y Él es santo, 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 puro, perfecto. Entonces, cuando nosotros eh, no lo conocemos en esa salvación por medio de la gracia de Jesús, nuestro espíritu humano está vacío. Sí existimos, sí respiramos, sí somos, pero no hay vida espiritual para con Dios. Lo triste es que nos enseñan una vida religiosa, pero si tú te fijas, la vida religiosa es externa, hacer lo que otros hacen, decir lo que otros dicen, y todo es afuera. La vida en el espíritu es interna. El espíritu cuando viene y nos trae convicción de salvación por medio de Jesucristo, viene a nuestro espíritu y lo llena con su presencia. Y entonces de ahí en nuestro espíritu, por esto tenemos que aprender a orar en el espíritu nuestro y no en la mente tan solo, ¿sí? Muchos aprendemos a orar de memoria por lo que hemos escuchado, pero el Espíritu nos quiere enseñar. En nuestro espíritu, ¿dónde está? Fíjate, la adoración, la comunión con Dios, la revelación de las cosas de Dios. Y ahí nos pone también el sello del Espíritu como propiedad divina, ¿sí? Entonces, a veces se dice que tenemos una relación con Dios, pero es un hablar con Él, con la mente, con los sentimientos, con la boca, pero no guiadas por el Espíritu. De ahí que hay mucha gente que se decepciona, que le pide a Dios algo y Dios no se lo da. Pues sí, porque Dios no es mayordomo. Dios más que querer darnos cosas, Él quiere nuestra atención para aprender a hacer su voluntad. Número 5. Dios nos creó a su imagen. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Ahora ya te dejé claro que la imagen de Dios no es física, sino es espiritual. Entonces, en esta porción, aparte de esa semejanza de poder pensar, poder sentir, poder expresar, poder amar, todo eso viene porque somos creados a su imagen. Entonces, aquí nos declara tácitamente varón y mujer los creó. Dos sexos, varón, mujer. Este es otro principio que una consejera debe tener bien claro. El creador ha hecho dos sexos y tenemos que reconocer y aceptar en absoluto. Claro que por causa de la caída del hombre, el pecado que gobierna, se distorsiona lo que Dios ha creado. Yo escuché hace muchos años al doctor Miguel Núñez, un excelente predicador, que decía, el diablo no puede crear nada porque no es creador. Él es simplemente fue un ángel caído, no rebelde. Pero tiene el poder de pervertir lo creado por Dios y es lo que ha hecho con la sexualidad del ser humano a lo largo de los siglos. Estos desórdenes que ahora estamos viendo muy comunes en nuestra sociedad, nada más te llevo a la referencia exactamente en Génesis, capítulo 18 y 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra por la abundancia del pecado
de impureza sexual. ¿Ve? Entonces, cuando el enemigo distorsiona lo que Dios ha creado, el ser humano entra en mucha confusión. Pero mira, no vas a discutir este tema tratando de ganar el argumento con argumentos humanos, no. Pero simplemente la persona se va a hacer un examen médico o va con el médico especialista en mujeres o especialista en hombres. Y cuando se muere y que quieren sacar ahí su, su autopsia o su ADN, varón, mujer. Ahí no hay otra vuelta de hoja. Esto es bien importante y no solamente para enseñarlo, sino para vivirlo. Yo debo decirte, he conocido a mujeres y me ha tocado la bendición hermosa de poder ministrar a muchas mujeres así, de que tenían mucha confusión con sentirse lesbianas, ¿verdad? Que tenían cuerpo de mujer, pero en su interior decía que había un hombre. Entonces, esto yo saco conclusiones, ¿no? No era que nacieron así, sino que hubo factores que fueron trayéndoles por engaño del enemigo, a pesar de ver su físico, sentían otra cosa. Es lo malo, ¿no? De dejarse guiar por lo que siento. Y este es el problema. Entonces, si alguien, ¿verdad? Llegó, yo no las conozco a todas, pero si llegó a rechazar su sexo porque no le gustó ser mujer, ese es un principio, ¿no? En la vida del ser humano. No me gusta ser mujer, o sea, la mujer tiene muchas desventajas, sufre mucho, el hombre no la pasa tan mal. Bueno, esa es tu opinión. Hombre y mujer sufrimos, nada más que lo expresamos de manera diferente. Pero si alguna ocasión tú renegaste ser mujer, tú le dijiste a Dios que no te gustaba y estuviste negando tu feminidad, tú tienes que pedirle perdón a Dios si nunca lo has hecho. Pero si aparte participaste en algunos actos, a veces desde niñas, teniendo esos acercamientos sexuales íntimos con otras niñas, con otras adolescentes, con otras jovencitas. Yo he ministrado a jóvenes que vino una señora mayor, lesbiana, y las hizo creer que eran lesbianas también. Y vi el poder de Jesucristo para liberar de ese engaño y de esa perversión. Pero aquí se establece esto claramente. Entonces, aquí lo malo es que se deja mucho guiar a la gente por el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos distorsionados. Número 6, otro principio. Dios da los hijos y da dominio sobre lo creado. Verso 28, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernen. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. La bendición especial y única de Dios Creador es dar los hijos para el matrimonio de varón y mujer. Sí, hemos visto y vivido muchos ejemplos opuestos a su voluntad, pero no significa que estén en lo correcto. La gente puede decidir, ¿verdad? Pero que se junte aún una pareja de dos hombres que se creen mujer o dos mujeres que se creen hombre a tener una relación, nunca se va a poder a manifestar una criatura, ¿sí? Y yo recuerdo la historia de una que decía que era hombre, ¿verdad? Y quedó embarazada, ¿no? Porque tenía una relación ahí completamente distorsionada. Y dijo, por primera vez un hombre da a luz mujer. Pues no era hombre, era una mujer, ¿no? Es que estaba jugando un papel equivocado. Pero cuando Dios vio todo este desorden y ha visto todo ese desorden a lo largo de los siglos, ¿qué crees? Nos envía a su Hijo. Y fíjate lo que dice, a mí me gusta mucho este versículo. Primera de Juan 3:8. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Te acuerdas cuando te dije? Fue arrojado al abismo de la presencia de Dios por rebelarse contra él. Desde entonces, a los principios de los principios, los inicios, el Génesis, pasó esto. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios,
para deshacer lo hecho por el diablo. Fíjate. Y cuando tú participas de la obra que hace Jesucristo, maravillosa, de perdón, de restauración, de reconciliación, de purificación, de liberación, no, o sea, tú no estás trabajando sola en este llamado de compartir el Evangelio. Es importante vivir bajo la autoridad soberana del Señor para que podamos tener autoridad sobre lo que nos ha delegado. En cuanto al cuidado del reino animal, bueno, tenemos que aprender a administrar, a gobernar y a nunca abusar, aunque sean seres de otra especie, ¿verdad? Número 7, vamos al capítulo 2, versículo 2. Dios establece día de descanso. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Otro principio de Dios, fíjate, desde entonces, hermosa, es el descanso. Aquí todavía no había la ley, ni tampoco era el famoso sábado, Shabbat. No, aquí es un principio eterno, la importancia. Ahora, no es que Dios se cansara de todo lo que hizo, pues es Dios. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es supremo, Él es grande en poder, en potencia, en acción. Ahora, simplemente observa capítulo 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, el poder de su palabra. Y por decir lo que Él decía, todo se ejecutaba. Entonces lo hizo para establecer un principio de descanso después del trabajo. Desde entonces el Señor está esperando que después de una jornada descansemos, hermanos. Pero hay mujeres, yo conozco a varias, que no se dan permiso y se quejan. No, la mujer nunca podemos descansar. Siempre no hay jubilación para nosotras, siempre tenemos que estar haciendo. Pues no sé tu cultura, pero a mí Dios me enseña que yo puedo trabajar una jornada de acuerdo a mis fuerzas, porque no es lo mismo tener 20, 50 o 70, no es lo mismo, y entonces uno tiene que quizá descansar más y trabajar menos, ¿no? El Salmo 121 dice tácitamente que Dios no se adormece ni se cansa. ¿Por qué? Pues porque es Dios, eterno, grande, todopoderoso. Y también dice en Filipenses 1:6 que lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar. Eso debe traer esperanza a tu corazón. Ahora, este descanso del Génesis queda impreso más adelante en los 10 mandamientos de Éxodo, capítulo 20, los primeros mandamientos, ¿verdad? Que fueron escritos en esas tablas. Pero es algo que también, aunque la gente supuestamente se aprende desde niña los 10 mandamientos, ni les presta atención ni lo obedece. Entonces hay gente que trabaja, parece que su vida es puro trabajo, ¿sí? Y luego se queja, ¿no? Y quiere ganar dinero, y quiere ganar fama, y quiere ganar dominio, y siempre está como que siempre fuera a vivir aquí en la tierra. Y el Señor nos dice, en Hebreos nos habla mucho acerca del descanso que algunos rechazan. Hermosa, tú tienes que aprender que después de un tiempo de trabajo, y no tiene que ser, tú vas a descansar en las noches. O sea, todo el día tienes que estar, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Tu casa, afuera, regresas, trabajas y todo. No, tienes que tomarte tiempos de descanso, sobre todo descansar en el Señor. Desde el Génesis es establecido el descanso. Pero fíjate también, número 8, Dios formó al hombre de la tierra, este es otro principio. Y vamos a ver la enorme diferencia de cómo lo forma al hombre de la tierra y a la mujer de una costilla. Entonces Dios el Señor, verso 7, formó al hombre de la tierra misma
y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Otro principio eterno es que el hombre fue formado de la tierra y con las manos del Señor, con esa sentencia de que de la tierra fue tomado y que y a la tierra va a volver cuando muera. ¿Sí? Enseñándole que la está enseñándonos que la estancia en esta tierra es temporal, hermosa. Aquí no vamos a estar siempre. El otro día, allí muy románticamente, alguien le escribía a la mamá: ay, madre, que tú seas eterna. Hay mucho romance, hay mucha ilusión, hay mucha emoción, pero hay mucha mentira. Todos, de alguna manera, antes o después de lo que nosotros consideremos, vamos a morir. Hay vida eterna, pero ya no aquí en la tierra. El soplo de Dios a su nariz no solo le dio vida, sino que recibió ese aliento divino que se respira al nacer y se expira al morir. Si te has fijado, has visto a alguien partir, como ya, ahí llegó, ¿verdad? Número 9. Dios da el primer trabajo. Se dice por allí, coloquialmente y absurdamente y mentirosamente, que la prostitución, así lo denominan el mundo, ¿verdad? Es el trabajo más antiguo de la humanidad. Fíjate que no. Aquí, con estos principios que estamos viendo, el trabajo más antiguo, ¿sabes cuál es? El de agricultor. Fíjate lo que dice el verso 8 del capítulo 2. Después Dios el Señor plantó un jardín. ¿Quién lo plantó? El Creador. En la región de Edén, en el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Este fue el primer trabajo, ser agricultor, jardinero. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Observa, Dios planta un jardín, Él se compromete, así como en la creación y dijo Dios, pero aquí Él lo planta y Él en forma personal lo deja preparado, o sea, ya le dejó todo el espectáculo, ¿no? De ese huerto, ese jardín. Yo supongo que ha de haber sido algo, pues era todo perfecto, ¿no? Entonces, nuevo. Entonces, le da este trabajo a Adán, al varón, que era cuidarlo y cultivarlo. Entonces, aquí nos establece el trabajo, ¿sí? Antes de la caída, hermosa. Ahora, ¿por qué pensamos que el trabajo es parte de pecado? No, no, no. ¿Sabes por qué? Por las ideas que tenemos. Yo no sé tú, pero yo crezco en medio de una familia que estaban cansados del trabajo, hartos del trabajo, fastidiados del trabajo, aburridos del trabajo. Entonces tú creces con eso, ay, qué feo el trabajo, ay, horror, ay, qué feo. Pero Dios renovó mi mente y algo que a mí me gusta por el Señor, no humanamente, porque yo vengo de esa idea de que, ay, qué horror, ay, tan cansado, y luego que te malpagan, y luego ni te agradecen. Todo ese mensaje de quejumbrosa, yo lo tenía. Y Dios en la renovación, en la transformación, me dijo, no te quejes, es un privilegio que tengas salud y fuerza para trabajar. Entonces, yo nunca me enojo por el trabajo que tengo que hacer. Y digo, tengo que hacer porque sí, estoy encargada de la casa, yo tengo que comprar los víveres, yo tengo que lavar la ropa, yo tengo que administrar la comida, yo tengo que limpiar la casa, en fin. Pero también yo me doy mis tiempos para descansar. En el inicio de mi vida espiritual, más carnal que espiritual, yo era fanática, yo era de las que pasaba todo el día buscando qué hacer todo el día. Yo acababa rendidísima. ¿Por qué? Porque no aprendí, una, a descansar. Dos, a que el trabajo es una bendición. Fíjate, en nuestro caso igual no tenemos un jardín, pero hay que cultivar y hay que cuidar
lo que Dios nos ha encomendado. Número 10. Yo espero que hasta aquí hay algunas que estén muy contentas y muy emocionadas con esta palabra. Y si es así, envíame corazones para saber que estás conectada y que estás siendo edificada, bendecida, fortalecida por esta palabra que te establece en tu interior los principios. Y bienvenida a todas las que se agregaron después. Al final la saludo también. Pero fíjate, otro principio es Dios, gracias Irma. Y no cuesta mucho, ¿eh? Nada más le picas ahí, Lucy también mandó un corazón. Yo me doy cuenta quién está más hábil para enviar aquí mensajitos y todo, porque luego otras así que mientras le buscan, no te preocupes. Lo importante es que tu corazón rebose de alabanza y gratitud al Señor por darte a conocer estos principios. Número 10. Dios ordena y pone límites. Verso 16, capítulo 2. Fíjate, no hemos salido todavía del capítulo 2. Dios le dio esta orden. Puedes comer, porque se la dan, del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Algo que tenemos que tener muy claro es que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿eh? Él da las órdenes, Él es el de los mandatos, porque es el dueño, porque es el soberano. Por eso en el inicio del caminar de fe que tenemos, Él desea poder poner en orden cada área de nuestra vida. A Él no le interesa tan solo que tú leas la Biblia, que ores, que alabes ahí de vez en cuando. No, eso es parte de, pero no lo es todo. Él quiere que aprendamos, ¿verdad? A respetar los límites que Él ha puesto. Por ejemplo, Él quiere poner orden a nuestras expresiones físicas, visuales, emocionales y sexuales. Hermosa, Dios no tiene consentidas ni favoritas en su reino. O sea, Dios no va a dar permiso ahí porque te quiero mucho y tú sí puedes hacer esto, aunque aquella no. No, sus mandamientos, sus leyes son igual para todas y todos también. Entonces, si se come lo que Él ha prohibido en la palabra, hay muchas prohibiciones de ciertos alimentos y las hemos pasado por alto. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a vivir las consecuencias, ¿verdad? De la desobediencia. No es castigo, es el resultado a ser rebelde a la voz de Dios, ¿sí? Entonces, aquí les está diciendo muy claramente que tenía a su disposición todos los árboles del jardín. Para una vez más te repito, todo perfecto, no había pesticidas, no había contaminación, estaba todo delicioso, estaba todo hermoso, en una naturaleza creada, nueva. Entonces, ¿por qué ir al árbol prohibido? Pues ahí está el tema, ¿verdad? Pero el Señor les dio permiso de todo y con nosotras nos puede también restringir. Esto no debes. Por eso te decía que tienes que estar muy sensible al Señor, no importa tu edad. Tú no puedes la expresión física, ¿sí? Desbordarla ante desconocidos y ante aún hasta conocidos, expresión física fea, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que tocamos, nuestras emociones y nuestra vida sexual. Porque Él nos pone límites también, de acuerdo a su palabra. Número 11, Dios dijo lo que no era bueno. Verso 18. Y luego, Dios el Señor dijo, de una manera muy autoritaria, ¿verdad? Porque así es el Dios creador. No es bueno, con autoridad, no autoritaria, con autoridad. No es bueno que el hombre esté solo.
Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Presta atención a esta declaración divina. ¿Tú te acuerdas el relato de los primeros capítulos de Génesis, del primer capítulo, los versos primeros de Génesis 1? ¿Sí? El Señor, cada vez que terminaba de una creación maravillosa construir, dijo Dios, 7 veces menciona que era bueno. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y se refiere a todo lo creado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos crea como seres sociales, seres de relaciones con otros? ¿Sí? Antes de crear a Eva, el Señor le mostró todos los animales, dice la palabra, a Adán para que les pusiera nombre. Y cuando termina Adán de ponerles nombre a todos los animales, no halló ayuda para él, o sea, nadie se parecía a él como humano, pues eran animales, ¿verdad? Muy hermosos, muy atractivos, sí, pero no para él. Y es cuando el Señor dice esto, ¿no? Entonces, este es un principio de Dios y cuando no funciona esta compañía ni ayuda, no es culpa de Él, sino es nuestra por no seguir su voluntad y sus mandamientos. Fíjate, a mí me ha dado el Señor el privilegio primero conmigo de pedir perdón por haber tomado decisión de casamiento sin consultarle a él en suficiente oración. Y él me perdonó. Pero viví las consecuencias de no haberlo tomado en cuenta. Y luego me permite como consejera aconsejar, es que mi marido esto, que mi marido lo otro, y que hizo, y que me engañó, y que me maltrató, y que era violento, y que me abandonó, etcétera, ¿no? Y bueno, tú lo elegiste, tú supusiste. Yo platicaba hace unas semanas con Guille y le decía, ¿qué se supone que en lo natural que puede hacer una chica después de vivir un noviazgo largo? ¿Qué sigue después de un noviazgo largo? Y ella me dijo lo que yo traía en mente, que era lo que yo pensaba, pues el casamiento. Yo supuse, pero jamás, jamás, para mi vergüenza, yo fui con Dios a pedirle que hiciera su voluntad. ¿Te das cuenta? Y muchas de nosotras dedujimos lo que sigue, pues ya estoy aquí muy comprometida con este varón, ¿verdad? Y aún podemos ir a una iglesia y aún podemos ponernos un vestido de novia y podemos tener una boda. Y no significa necesariamente que era la voluntad de Dios. Solo Dios en su bondad. Por eso envió a Jesucristo a deshacer la desobediencia, hermosas, la rebelión, la necedad es pecado, ¿sí? Y entonces vemos que Él quiere sanar estas relaciones, pero mediante la obra de su amado Hijo. Número 12. Dios hace a la mujer de una costilla. Ahora viene la otra parte, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 21. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Aquí yo le añadiría la primera cirugía divina, ¿no? En los inicios. Fíjate, un principio hasta paramédico. Sí abrió, sí sacó y sí cerró. Y el médico que estudia esta carrera pues tiene que abrir, sacar y cerrar, ¿no? De esa costilla, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Cómo? No, es que pues es Dios, ¿verdad? El cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Una traducción antigua dice, se va a llamar varona. Él era varón y ahora su varona, ¿verdad? Nuestro Dios que hace maravillas hizo a la mujer diferente al hombre. Ay, hermosa, grábate esto. Diferentes, no iguales. No te compares, no imites,
no te iguales. Diferente. Dios no nos hizo iguales, por lo que no tenemos que intentar lo que por muchas generaciones ha habido una lucha constante de competencia, de rivalidad, de demostración que yo puedo hacer esto mejor que el hombre. Dios no nos llamó a eso, ¿sí? Entonces, que uno es mejor que el otro, tampoco. El Señor, el punto de igualdad es que ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, a mí me ayudó mucho lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Cuando él dice que es el hombre, la mujer y el varón. Iguales. Igual que un judío, que un griego, que un esclavo, que un libre, iguales ante los ojos de Dios. Pero da un orden y esa es donde nos confundimos. Más adelante vamos a hablar acerca de esto más a fondo. Pero entonces, la idea de Dios, tanto en el hombre como en la mujer, creación suya, hechos a su imagen, el pecado nos roba esa imagen hermosa y nos pone unas imágenes espantosas, como la gente que todo el tiempo está enojada, todo el tiempo está triste, todo el tiempo está desesperada, angustiosa, temerosa. Esa no es la imagen de Dios, ¿sí? Pero viene Jesucristo que deshace lo hecho por el diablo y entonces nos recupera esa imagen hermosa. El hecho, fíjate, esto es bien precioso, de haber sido formadas del interior de ese varón, habla de una de las diferencias. Ahí te va. Por eso sentimos distinto que él, ¿sí? Nosotras fuimos formadas de un hueso de la costilla cerquita al corazón. Por eso hay una característica de una inclinación al sentimiento, a la emoción, a la necesidad de ternura, a la necesidad de esa expresión de cuidado, protección, ¿verdad? Nuestros órganos sexuales son internos, hermosos, a diferencia de los del hombre. Ahí te va. El hombre fue formado de la tierra y luego para distinguirlo de la mujer le puso un órgano sexual llamado pene y está externo. ¿eh? Por eso él es bien diferente en términos generales. Todos los hombres parecían iguales, pero no son necesariamente iguales, pero se identifican en muchas cosas. Entonces, por eso, por ejemplo, en el aspecto de la necesidad sexual, el hombre, como es exterior, es muy visual. Y la mujer, como tenemos nuestros órganos sexuales internos, somos más de ese trato, de esa ternura, de esa dulzura, de esa expresión buena. ¿Ves? Entonces Dios nos establece ese principio. Número 3, primer mandato para el matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Y yo pregunto, Señor, Adán y Eva no tuvieron papá ni mamá, por lo tanto no tuvieron suegros, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Hermosas, es un principio eterno. Dios sabe que Adán y Eva no tenían papás, pero sabía que los hijos que iban ellos a engendrar y que los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos iban a tener estas relaciones, ¿sí? De los papás de él, los papás de ella. Entonces aquí establece el principio para el matrimonio, es el primer mandamiento. Deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y el principio siguiente es, y los dos llegan a ser una sola persona. Otra traducción dice una sola carne. Eso de dejar padre y madre, de unirse al matrimonio es muy interesante. Como te decía, no tenían padres, pero lo dejó como un principio porque él sabía que las siguientes generaciones íbamos a tener estas relaciones. Y era importante al unirse, separarse de los padres. ¿Por qué? Porque son una nueva familia. Cuando los hijos se quedan a vivir, ya sea con los papás de él o de ella, están infringiendo este mandamiento. Y a veces hay muchas excusas. Ay, pues mientras que
juntamos para la casita, juntamos para el enganche, que le suban el sueldo, que ahorremos. Estás violando el mandamiento, dice, deja ahora. No tienes para sostener y vivir aparte, pues espérate. Ya no, pero pues ya se les andan quemando las habas, ¿no? Y se violan muchos, muchos. O que los padres vengan a vivir con ellos para que les apoyen económicamente, ¿no? Y cuando esa persona se casa, ese varón con esa mujer y se hacen una sola carne, es esa unión íntima sexual privativa del matrimonio varón-mujer, ¿sí? Y esta relación es única, no es esta misma relación con los hijos, o con los padres, o con los hermanos, o con los tíos, no, 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 aunque llega a haber esos desórdenes, pero aquí Dios dice que se establece una unidad de una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Fuera de esa unidad en el matrimonio, Dios le llama fornicación cuando son solteros y adulterio cuando son casados. Y cuando tienen esa relación con gente del mismo sexo, se llama perversión. Entonces, esta intimidad de una sola carne es exclusiva para el matrimonio. Si alguien que me está escuchando, sin saber esto, tuvo relaciones antes de casarse, aunque se haya casado luego o no se haya casado, pero nunca le ha confesado a Dios que fornicó, hoy es un buen día para pedirle a Dios perdón. No conocía a Dios, no sabía, pero se hizo lo malo. Y Dios está listo para perdonar. Al final, 14. Fíjate cuántos principios vimos. La confianza en el matrimonio. Verso 25. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Hablamos de su desnudez. Era hermosas porque pues no había necesidad de usar ropa. Realmente era todo un lugar tan excelente. No hacía frío, no hacía calor, no había mosquitos. No necesitaban vestirse. ¿eh? Y la ausencia de la vergüenza dentro de esa realidad, cuando ellos tienen esa tentación que el capítulo 3 menciona, ellos ya eran esposos, ya eran marido y mujer y estaban desnudos. Y esto habla de tener esa relación de confianza, de aprecio, de respeto, de honor. ¿eh? Pero cuando hay vergüenza, hay mucho que arreglar delante del trono de la gracia. ¿Ves? Y esto se logra mucho cuando en el noviazgo llega a haber esos tocamientos y luego se casan y luego ya no quieren que las toquen, ya no quieren que las vean, ya no quieren intimidad. Ahí ya está el pecado separando, ¿verdad? Pero también indica que es una confianza que ha de ir creciendo cuando se desnuda el alma con el cónyuge, sin secretos, sin ocultamientos, para poder ver lo vulnerables que son ella y él. Aquí tampoco es competencia. Ay, yo he sufrido más. Ay, yo... No, no, no. Te decía hace rato. El hombre y la mujer sufrimos igual, pero expresamos diferente el sufrimiento. Ella se atemoriza, él se enoja, por lo general. Son expresiones, pero no significa que por dentro no estén sufriendo. Cuando se carece de esa confianza en el matrimonio, es probable que se traigan ideas erróneas acerca del plan y el diseño del Creador para la vida matrimonial. ¿Dígame? Bueno, yo estoy feliz de que me haya dado tiempo de compartirte estos 14 puntos. Principios eternos de Dios, desde Génesis, inicio, origen, hasta hoy, que los hemos violentado por ignorantes, por rebeldes,
pero el Señor está listo para traer a nuestro corazón ese descanso. Al final, este pasaje hermoso que me trae el Señor a mi mente y corazón de Efesios 3, del 9 al 11, y dice el apóstol: y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio de Dios, creador de todas las cosas, que había mantenido de secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora por medio de la iglesia, o sea, tú y yo, creyentes en Jesucristo, redimidas, compradas por su sangre, todos los poderes, autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. ¿A quién? A la iglesia. De ahí la importancia de ser parte de la iglesia del Señor, ¿sí? No nada más es un asunto de llanera solitaria, yo tengo mi fe y acá la manejo. No, porque somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros y nos servimos unos a otros y nos ayudamos unos a otros. Esta es la manera de dar a conocer la sabiduría de Dios que se presenta en variadas formas. Dios hizo esto, o sea, el formar una familia espiritual, de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate. Pero me gusta mucho cuando dice que es creador de todas las cosas. Y él diseñó la iglesia, no el ser humano. Ahora, el hombre inventó la religión, la tradición, la costumbre, el legalismo, la imposición, la condenación, la culpa, pero el Señor vino a instituir su iglesia para que tú y yo formemos parte de esta, no solamente en un sentido local, que es muy hermoso tener una familia espiritual, ¿sí? Si tú quieres saber un poquito más acerca de ir a la iglesia o ser iglesia, te recomiendo que busques en Facebook mi video de enseñanza que habla acerca de este tema y que instruye lo que es tú como hija de Dios, tu participación activa en lo que es la iglesia local, pero también la iglesia universal, porque significa que al ser pertenecientes a Dios por medio de Jesús, venimos a formar parte de su iglesia de todo el universo. Y esto es maravilloso. Hay un plan eterno que Él lleva a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Estás agradecida de haber escuchado esta instrucción? Tú y yo, con este llamado a ser consejeras bíblicas, no psicólogas, no motivacionales, no temperamentales, no de experiencia, los tantos años, el pasar por muchas pruebas, no. Lo que Dios dice que es, lo que Dios dice que hace. Y ahí que tenemos que tener este fundamento, principios de Dios en los 2 primeros capítulos, nada más, que vimos en esta. Así que yo te invito que si estás agradecida al Señor por esta palabra de instrucción, de enseñanza, por su espíritu que te ha sido revelada, que te ha sido aclarada, que te ha traído paz. Yo quiero que tú observes en tu interior cuando empezaste a escuchar estos principios, cómo estaba tu corazón y cómo está ahora, después de haber tenido acceso a tanta verdad del Dios eterno y todopoderoso. Que agradezcas junto conmigo y ahí donde estás, levanta tu voz en gratitud por esta enseñanza que nos guía a conocerlo más como nuestro Creador, como el Dios que establece orden, como el Dios que disipa las sombras, como el Dios que da vida, como el Dios que orquesta todo a nuestro entorno para tener un lugar donde vivir, como ese Dios maravilloso que te formó del interior
por un huesito y te hace diferente al varón para que tú aceptes esta diferencia y valores la gran diferencia en el caso del varón, no para enaltecer ni para menospreciar, sino para agradecer esta sabiduría. Y dale gracias al Señor, porque te permitió hacer un repaso a estos principios que siguen vigentes. Y dile ahí donde tú estás, Señor, gracias. Gracias por permitirme ir de tu mano hasta los orígenes de la tierra, de los cielos, que puedo ver y contemplar y vivir, pero también del ser humano, del reino animal, del reino vegetal, del reino marítimo. Señor, gracias por esos astros, pero sobre todo por ti, amado, que eres luz. Eres luz a mi vida y te ruego, Padre, que sigas iluminando. Ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina mi interior. Y todo aquello, Señor, que no se había alineado a estos principios, yo pueda en esta hora decirte, perdona mi incredulidad, mi rebelión, mi necedad, mi ignorancia, al no conocer de mucho tiempo atrás estos principios eternos y someterme a ellos con un corazón humilde y agradecido. Gracias, Padre, porque tú nos permites ir a tu palabra y ver estas maravillas que tú hiciste, que nos dejas conocer. No estuvimos en el Edén, pero hoy nos sentimos que estábamos allí como caminando como lo hacía Adán y Eva. En el viento de la tarde caminaban contigo. Hoy nos has hecho participar de esta conversación, de esta relación, de esta intimidad espiritual con tu espíritu, para descubrir tantas cosas hermosas que quizá ya sabíamos y nos las has recordado, o que no sabíamos y hoy nos las has enseñado. Bendito seas, Dios, porque nos permites tener acceso a profundizar en tu palabra y que tú puedas poner esa palabra en lo profundo de nuestro ser para que al aconsejar podamos enseñar quién eres tú y lo que tú haces. Que seamos solamente vasijas, canales de bendición, instrumentos en tus manos, y que dependamos cada día más y más de ti, de tu sabiduría, de tu poder, de tu inspiración y de la vida en Jesucristo y el poder del Espíritu. Y es por eso que decimos en esta hora, amén, amén y amén. A ti toda la gloria, Padre. Amén. Hermosas, yo espero en el Señor que tu corazón esté así como bien, bien contento. Como decía el salmista, mi copa está rebosando, ¿verdad? Que se derrama de todo aquello que el Señor trajo en conocimiento y en revelación en esta hora. Y bueno, estamos ahí para despedirnos y poder dar también lectura a sus mensajitos, que siempre para mí es un deleite el poderlas leer, porque la realidad es que hoy a mí ese es como el pago, ¿no? La recompensa de haber invertido este tiempo en compartir. Entonces aquí tenemos a Marisela Mendoza, me mandó una carita con un corazoncito y luego Mari Guzmán dice, muy feliz con esta enseñanza. Ay, también te llegó el gozo del Señor. Ay, hermosa, yo también muy, muy contenta. Y Nelly Maldonado también me envía 2 corazones. Rosaura Reyes, gloria a Dios por su vida, Dios la bendiga. Gracias, Dios hermosa, gracias. Laurita Tafoya manda unos corazones. Lucy
muy agradecida con Dios por estas verdades y enseñanzas. Muchas veces pensamos que nuestras emociones como mujer son malas, o omitimos llorar o externar lo que sentimos y nos van amargando y nos volvemos necias. Déjame, me regreso un poquito, ya me brinco acá. Rebeldes, pero someto esos sentimientos a Dios y que ponga su verdad en nuestro corazón. Amén, amén. Laurita también dice amén, amén. Y Silvia dice, hermosa pastora, qué gran edificación. Gracias, bendiciones, amén. Espero verte pronto, mi bella Silvia. Tengo ganas de darte un abrazo. Edith Garrido, muchas gracias por qué hermosa esta enseñanza. Y Laurita dice, gracias, hermosa pastora. Muy agradecida por esta enseñanza, bendecida noche. Y Patti, gracias, hermana Araceli. Muy agradecida, de veras, de que hayas podido recibir esta poderosa palabra que fortalezca tu vida y que sepas más y más de tu Creador. Alicia, qué enseñanza. Amén. Así es. Pero es que así me enseña Dios y yo tengo que decirte lo que Él me enseña, ¿verdad? Y Nelly dice, buenas noches, qué hermoso tema. Me quedo contenta por la tarea asignada, esperando aprender más a leer Génesis. Mire, ya aceptó el desafío. Recuerda, por lo menos, te puedes seguir, ¿eh? No digo que los primeros 11 capítulos que dije al principio, te puedes seguir, pero empieza con esos 11 y vas a descubrir todos los inicios de todo en esos primeros capítulos. Y Rebe Vélez, gracias, pastora, muy edificante. Me gozo, Rebe, qué bueno. Me da mucho gusto que haya edificado tu vida y tu fe, porque bueno, ese es uno de los propósitos de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Que la vida y la fe vayan creciendo y afirmándose. Y yo muy agradecida con sus comentarios, con sus palabras. Y pues seguimos, hermosa. Hoy tuvimos nuestro tema 5. Confiamos en el Señor. Seguir. Yo tengo 20 temas preparados de entrada. Pero ¿qué crees? En el grupo del martes, que ya terminamos esos 20 temas, estamos en la segunda parte. Así que tenemos palabra de Dios para rato y para nuestro llamado, no solamente a servir, sino a vivir para Él y para mostrar su gloria. De mi parte, les envío un abrazo bien grandotote, como siempre, con mucho amor en Jesucristo. Y déjame leer lo que dice Lucy. Pastora, una mami que llevó a sus niñas al evento evangelístico de los niños se acercó a mí y preguntó por qué no se podía persignar. Yo mencioné uno de los mandamientos conforme a la palabra. Bueno, hermosa, yo te sugeriría, ahorita que está ahí abriéndote su corazón, pregúntale por qué ella piensa que está prohibido persignarse, a ver, y que de dónde nace esa idea de persignarse. Y simplemente con mucha bondad, pero con mucha autoridad, dile, la Biblia nunca menciona absolutamente nada en relación a esa práctica. Esa vino mucho después, que tampoco significa nada porque Jesucristo no quedó en la cruz, sino que Él fue a la tumba y tampoco quedó en la tumba. Por eso no tenemos que estar haciendo esa alusión a esa cruz con esas señales, ¿verdad? Mejor es hablar con Dios y escuchar a Dios por medio de la oración. Dice Alicia, le agradezco todo lo que comparte. Buenas noches. Y también yo agradezco tu atención. Ya me pone Lucy, ok. Vamos a seguir aprendiendo. Y mira, tienes ahí una oportunidad muy hermosa de hacer discípula a estas mujercitas que están yendo a la iglesia a llevar a sus niños,
Qué bueno que les den clase a los niños, pero pues aprovechen que están ahí las mamis esperándolos para que les puedan compartir lo que Dios dice, ¿verdad? Y esto, la palabra no vuelve vacía. Un abrazo grande, Luz, y sigue con ese llamado. Y cada una de ustedes que pasen una noche bendecida. En cuanto terminemos nuestra sesión, les envío el material escrito, todas las escrituras y las reflexiones. Y en cuanto nuestro hermano Gabriel nos envíe el video, se los hago también llegar. Y mi tocallita Ara también. Muchas gracias, pastor. Y gracias por aceptar mi consejo de unirte a este grupo de consejeras. Un abrazo grande, mi hermosa. Bendiciones, que descansen en esta noche y recuerda que hay que descansar después del trabajo. No eres máquina y sí te cansas, pero también te acabas. Así que hay que seguir las instrucciones del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Les amo.